Buenas tardes. Empezamos con una nueva jornada dentro del ciclo relativo al REF. El profesor don Juan Romero Pi esta tarde va a dar la conferencia al respecto y será presentado por el profesor también de la Universidad, don Alberto Génova. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, da gusto reencontrarme nuevamente enfrente a los que tuve el año pasado en clase, lo cual siempre es una satisfacción, porque además se les ve que el profesor Romero los ha tratado bien porque tienen muy buen aspecto. Bueno, hoy nos honra el profesor Romero con su intervención y me honra la sociedad invitándome a presentarle, lo cual es me da una satisfacción muy grande, porque Romero Pi no es compañero del área, no es compañero del departamento. Romero Pi para mí es, antes que nada, una gran persona a quien tengo por amigo y que él me honra con su amistad. Juan Romero es un ser interinsular porque Juan nació en Fuerteventura en el seno de una familia militar de ascendencia extremeña y catalana. Allí pasó sus primeros años y con la transhumancia típica de las familias militares pasó a Gran Canaria, donde estudió el bachillerato. Terminó el bachillerato en Gran Canaria y se trasladó a Zaragoza, donde inició los estudios universitarios. Satisfaciendo lo que es y lo que era su ambición de discurrir por la carrera militar, se incorporó, haciendo el servicio militar, a la infantería marina, haciendo bueno aquello de que valientes por tierra y por mar. Y siguió la transhumancia. Prestó servicio, estuvo destinado en Cartagena, estuvo destinado en Madrid y finalmente estuvo destinado en Las Palmas. Al finalizar su etapa de infante de marina, se vino a La Laguna y allí continuó sus estudios en la universidad. Continuó los estudios en nuestra Facultad de Derecho con un brillante expediente académico que le llevó a obtener el premio extraordinario de fin de carrera. Tan pronto como terminó los estudios, se incorporó al área de Derecho Financiero, donde a la sazón estábamos el profesor Clavijo, la profesora Mazorra, el profesor Núñez y yo mismo. Y allí que vino Juan Romero, y Juan Romero lo que no podía hacer era quedarse quieto en La Laguna, y tenía que seguir con su transhumancia. Y su transhumancia lo llevó a Alemania. Obtuvo una beca predoctoral del ministerio y se trasladó a Bochum y estuvo en la Universidad del Ruhr con el profesor Kruse, donde desarrolló, bajo la dirección de Kruse y aquí en La Laguna, a la distancia del profesor Clavijo, desarrolló su tesis doctoral. Que Juan Romero pasara esos primeros años de formación con Kruse, yo creo que es una cuestión, hombre, para mí, de envidia. Y de envidia porque Kruse representa la segunda generación de quien fue el gran padre del derecho tributario, tal y como hoy lo conocemos, de Albert Hensel. Hensel, allá en los principios del siglo XX, fue el que sentó, junto con Naviaski y Blumenstein, sentó las bases de lo que hoy es el derecho tributario. De Hensel, el primer discípulo fue Tipke, y a su vez de Tipke lo fue Kruse. Y Juan Romero tuvo la fortuna de poder contar con las enseñanzas directas e inmediatas de Kruse, y también hizo estancias en Colonia con el profesor Tipke, lo cual le ha dado una formación jurídica que en la Facultad de Derecho, en nuestra Facultad de Derecho, creo que pocos tienen. De luego, yo no la tengo.
profesor Romero concluyó su tesis doctoral sobre la inspección de Hacienda y una vez retorna a La Laguna, donde sí que ya sentó sus reales y dejó de ser un trashumante, el profesor Romero aprobó las oposiciones a la cátedra en la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Y desde ese momento ha continuado con su actividad docente y con su actividad investigadora en nuestra universidad. El profesor Romero es un lujo para una universidad como es la Universidad de La Laguna, en la que siempre cuesta desplazarse, siempre cuesta salir, y sin embargo, el profesor Romero no solo estuvo en aquellos años iniciales de su formación en Alemania, sino que ha mantenido y mantuvo a lo largo de toda su carrera universitaria los contactos con Alemania y ha participado de una manera activa en reuniones y en foros académicos alemanes, lo cual explica que él se reconozca como un germanófilo, como una persona formada en la dogmática alemana. Y la dogmática alemana, le pese a quien le pese, sigue siendo el referente en lo que es el derecho público, en lo que es la formación del derecho público. Juan Romero ha publicado diversos libros, ha editado muchos artículos sobre la materia, y Juan Romero es un especialista sobre el régimen económico fiscal de Canarias y especialmente sobre el IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario. Yo cuando tengo una duda del IGIC, que tengo muchas, a la puerta que toco y a la que acudo es a la de mi amigo Juan Romero. Y Juan Romero, y con esto termino, creo que tiene otro dato que le caracteriza. Juan Romero es una persona inteligente, pero eso lo da la naturaleza y para los que somos creyentes lo da Dios. Lo que le diferencia a Juan respecto a otros tantos es su perseverancia y su exigencia. La exigencia consigo mismo, lo que le ha llevado a hacer una adecuada explotación de esa inteligencia y poner esa inteligencia, la explotación de esa inteligencia, con la formación, como he señalado, que ha adquirido a lo largo de su carrera, al servicio de los alumnos de la Facultad de Derecho. Y Juan Romero es, por encima de todo, un ciudadano comprometido. Estuvo comprometido en la juventud, en sus primeros momentos universitarios, y cuando le llegó la hora de prestar un servicio público fuera de la universidad, lo prestó. Y durante una serie de años fue primero consejero del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria y finalmente durante 4 años, creo, 3, 4 años, presidente del Consejo Rector de la misma. Por tanto, cuando le tocó implicarse en la sociedad civil, allí que dio el paso y estuvo. Y hoy, según él me cuenta, por lo único que está dispuesto a moverse es por la defensa del Monte de las Mercedes, que es por donde corre, junto a lo poco que va quedando de la Vega Lagunera. Esa y su familia, su mujer y sus 2 hijos, yo creo que son sus grandes pasiones. Pasiones, aunque tiene, yo creo que 2. Tiene, en Juan se concita la razón de Atenas y se concita la pasión de los espartanos. Y Juan es un personaje que todavía cree que están vigentes los valores de los hoplitas griegos. Juan, yo no sé de qué va a hablar esta noche, porque Juan siempre me dice que los de derecho financiero, con los juristas hablamos de economía, con los economistas hablamos de derecho y con nosotros hablamos de nuestras cosas. Muchas horas
hemos hablado nuestras cosas. Esta noche no sé de qué va a hablar, pero lo que sí estoy seguro es que nos ofrecerá una intervención brillante como la que él hace todos los días cuando imparte docencia en las aulas de nuestra universidad. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la sociedad por darme esta posibilidad de expresar mi aprecio personal y mi aprecio intelectual por un compañero como es Juan Romero Pi. Bueno, ahora ya realizará la conferencia don Juan Romero. ¿Se me oye? ¿Se oye? Buenas tardes. Un saludo a todos. La verdad es que me siento abrumado y emocionado por las palabras de Alberto, ¿no? En fin, ¿qué puedo decir? Gracias, desde luego, como menos. Bueno, muchas gracias a la institución, personificada aquí por su director, don José Carlos Alberto, ex magnífico rector de la universidad, doña Marisa Tejedor, también es magnífica rectora. Veo muchos amigos, saludos a todos, saludos a los alumnos que están aquí. La verdad es que este año me ha tocado un grupo de chicos y chicas, desde luego muy agradables, ¿no? Muy educados, en fin, buenas personas. Lo digo, todavía no hemos hecho ningún examen, los exámenes vendrán después, entonces, bueno, pero por lo pronto me encuentro satisfecho con ellos, ¿no? Muy agradecidos a todos. Veo al profesor Clavijo ahí, muy agradecido por su presencia, a viejos amigos de la infancia de Fuerteventura, lo veo allí sentado, a Juan Antonio Afonso, y veo allí detrás a una persona con la cual en los últimos 20 años hemos trabajado en este asunto del REF codo a codo. Veo allí a don José Segura, con el cual he compartido tantas cosas en este tema que es que no sé ni de qué hablar de esto, ¿no? Recordarás, don José, por citar algunas pequeñas anécdotas, ¿no? Cuando en tu etapa de delegado del gobierno en el presupuesto del 2005, el Ministerio se negaba a ampliar las ayudas al transporte aéreo y tuvimos que disfrazarle las cosas para que nos admitiesen y satisfaciésemos, o se satisfaciese a los que no querían dar y a los que pedían mucho, o cuando íbamos a la Secretaría de Estado de Hacienda a pelearnos con el secretario de Estado en defensa de tantas cosas. Hemos tenido muchas batallas por detrás y nos quedan todavía muchas por delante, porque como tú siempre dices, todavía somos jóvenes. Bien, quería decir antes de empezar unas palabras a esta institución, porque esta institución es el crisol del pensamiento lagunero. Es una cuestión muy especial. Y este asunto del pensamiento lagunero nos lleva a una cuestión más allá. La laguna yo creo que es algo especial. Hay muchos problemas en la sociedad en que vivimos, en Canarias, todos los que quieran ustedes. Si yo les diese a ustedes ahora una lista para que hiciesen cada una de las personas una listita de 3 o de 5 o de 10 problemas que ven en nuestra sociedad y al final hiciésemos aquí un resumen y descartásemos aquellas que coinciden, seguramente tendríamos una lista de 100 problemas, seguro. Pero yo les voy a decir una cosa.
vean el globo terráqueo, tracen un paralelo en Gibraltar y otro en el Cabo de Buena Esperanza, un meridiano en mitad del Atlántico y otro en el Mar Rojo, y díganme, ¿qué sociedad más adelantada, científica, socialmente, políticamente, etcétera, que en la que vivimos? Díganme una. Díganme una. Por eso merece la pena que reflexionemos sobre esto y aportemos cada uno lo que podamos para mejorar esto que tenemos. Bien, y como no se trata de esto, vamos a entrar en el tema, ¿no? Preparando esto, la verdad, no me gusta sentarme, discúlpenme, llevo 30 y tantos años dando clases y siempre las doy de pie, y como esto va a ser una especie de clase, más que una conferencia, es una reflexión sobre este tema, ¿no? Entonces me voy a mover por aquí. Pensando, digo, ¿qué puedo ofrecer yo para que además el director salga de aquí sabiendo algo más? Porque siempre dice que viene aquí a saberlo todo, y a estas alturas ya lo debe saber todo, pero digo, bueno, vamos a ver qué puedo aportarle yo esta tarde, ¿no? Bien, y reflexionando sobre esto, me he sentido como, porque a los canarios cuando nos tocan estos asuntos del REF es como si nos mentasen a nuestra madre, ¿no? Nos sentimos nativos en este asunto. Y a su vez, como hacía ya varios años, el último libro que publiqué, he traído unos ejemplares aquí, no para que lo viesen, sino para hacer algunas comparaciones, fue en el 2010, ¿no? Entonces me he tenido que volver otra vez a ponerme a navegar en este mar, con lo cual he utilizado el lema de esta sociedad, Nautis et Incolis, marineros y nativos. Me he sentido un nativo y a la vez marinero. He navegado nuevamente por esta cuestión, ¿no? Bien, y entonces vamos a ver. La primera cuestión, si esto funciona, me tiene que... A ver, esto... Ah, sí, bien, aquí estoy. El propósito de mi charla de esta noche, de lo que les ofrezco, ¿no? Yo voy a hacer una defensa del fuero canario, pero para ello, y en fin, yo sé que aquí hay serios defensores de la doctrina de la garantía institucional, yo no me voy a apoyar en la garantía institucional para defender el REF. Desde mi punto de vista, la garantía institucional es ahora mismo un corsé, si lo que se pretende es modificar la disposición adicional tercera de la Constitución. Y voy a explicar por qué. Realmente lo que existe en la disposición adicional tercera, no, desde mi punto de vista, es una garantía constitucional. Seguramente los defensores de la garantía institucional dicen, es lo mismo. Yo digo que hay una garantía constitucional que dice lo que dice. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Bien, es cierto que el artículo 46 del Estatuto amplía esta cuestión y mete dentro lo que viene a ser el acervo tradicional, ¿no?, del régimen económico. No lo voy a leer porque ya lo doy por conocido, ¿no? Pero ya he dicho, como creo que la doctrina de la garantía institucional no permite abarcar hoy el contenido del REF. Y lo voy a explicar. Bien. ¿Qué es, desde mi punto de vista, qué contiene hoy el REF? El REF comprende un complejo jurídico institucional de un contenido difuso, incluso podríamos decir profuso, y si se me permite el chiste, incluso hasta confuso, pero bueno, vamos a dejarlo solo en difuso, en el que se entremezclan normas de la Unión Europea, del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias con proyección en las corporaciones locales canarias, es decir, en los cabildos y ayuntamientos, ¿no? Bien, vamos a ir un momento a lo que es
podríamos decir, la doctrina clásica de esto, que esto está tomado de los dictámenes del profesor Ferreiro, que fueron publicados por Marcial Pons, un libro tradicional, donde se reflejan una serie de dictámenes realizados por el profesor Ferreiro, pues en el principio de los 90 hasta el 95, creo recordar, que además, doctrina compartida, que yo no me opongo, pero que la veo muy encorsetada por Clavijo, y en fin, incluso por el profesor Génova, ¿no? Bien, entonces nos dice el profesor Ferreiro, puede decirse así que el núcleo esencial del REF canario, bueno, repite, puede ser delimitado sobre la base de 3 notas. 1. Régimen especial en la imposición sobre el consumo, caracterizado por una presión fiscal inferior y un ámbito de aplicación más reducido que los del resto del territorio nacional, unos derechos aduaneros no estatales, sino insulares, y una hacienda local especial y reforzada por la existencia de recursos diferentes a los del resto del territorio nacional. Bien. Vamos a hacer una representación atómica de esto, permítanme la licencia. Esta sería la doctrina clásica, en el cual aquí tenemos un núcleo representado por este planteamiento que nos dice el profesor Ferreiro, garantizado además por la disposición transitoria tercera de la Constitución, en fin, y con alguna órbita y tal. Sin embargo, desde mi punto de vista, vaya, el REF es así ahora, ya no hay un núcleo, es un cúmulo de un montón de normas, ¿no? Y lo voy a explicar, esto es lo que voy a tratar de explicar ahora. Bien, observen ustedes la definición que nos da Martín Orozco, un abogado del Estado, una persona con una cualificación extraordinaria, que escribió su tesis doctoral bajo la dirección de Clavijo, publicado en Marcial Pons, el régimen fiscal especial de Canarias, su conformación por el bloque constitucional. Fíjense ustedes la definición descriptiva tan compleja que da. Dice, es institución jurídica diferencial del archipiélago canario, de conformación histórica, reconocida y garantizada como tal por el bloque de la constitucionalidad, es decir, Constitución y Estatuto, constituida por un derecho fiscal particular y especial de ámbito objetivo, parcial, caracterizado y esencialmente, y yo pongo en rojo y subrayo algo que me interesa, dice, sin perjuicio de su mutabilidad. Bueno, oye, entonces esto del núcleo parece ser que es mutable, ya no es una cosa tan estable, ¿no? Por la inaplicabilidad en dicho territorio de todo impuesto que sin constituir fuente de financiación directa de las haciendas canarias, si creamos algo para financiar las haciendas canarias, entonces sí nos vale. Ejemplo, se ha creado un IJIC sobre el tabaco rubio, ¿no?, que no estaba previsto, y además incluso, como veremos, dentro de las cuentas de la comunidad autónoma se contabiliza aparte, ¿no? Dice, bien, directa de las haciendas canarias, es decir, una definición muy compleja, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa resaltar es esto, ¿no? La mutabilidad, y que grave el tráfico comercial de bienes, nos dice Martín Orozco. Bien, vamos a seguir. Ahora, desde mi punto de vista es, dicho esto, si se va a una modificación de la disposición adicional tercera de la Constitución, ¿qué es lo que se debe tomar por el núcleo del REF? Porque si se va a proponer una modificación y no se tiene delimitado ese núcleo, no se sabe dónde se va a llegar, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que yo les voy a hablar hoy, o voy a centrar más este asunto, pero con diversas ramificaciones, es en esto, ¿no? Los impuestos dentro del REF, IJIC y AIEM, que son, por así decirlo, los herederos mutados ya de lo que es el origen de la hacienda canaria, podríamos decir en momentos históricos, ¿no?, con las excepciones en la alcabala, etcétera, etcétera, ¿no? El desarrollo actual de estas cuestiones, ¿no? Bien,
Si nos vamos ahora dentro del cuadro de impuestos indirectos que existen en Canarias, pues nos encontraremos aquí, ven ustedes, los del REF, que es lo que acabamos de mencionar, pero luego tenemos impuestos indirectos no REF, que son el impuesto de transmisiones patrimoniales, impuestos especiales, ahora les vamos a dedicar unas palabritas, y el impuesto especial sobre matriculación de determinados medios de transporte, ¿no? Esto es, podríamos decir, que son los impuestos. Claro, cuando miramos estos impuestos y vamos a la técnica, a analizar cada uno de estos impuestos, nos vemos que ella dice, no, es que en Canarias no se grava el consumo. Oiga, ¿cómo que no se grava el consumo? A lo mejor, si me dicen no se grava el consumo de bienes, pues bueno, pero oiga, ¿los servicios se consumen o no se consumen? El IGIC grava los servicios. Si voy al médico no, porque está exento, pero si voy al abogado, el abogado me va a hacer una factura con IGIC. Si voy a un arquitecto, el arquitecto, si voy a un ingeniero, el ingeniero me pasa una factura con IGIC, ¿sí o no? Pues hay un consumo, ¿no? Bien, Martín Orozco decía, claro, consumo de bienes. Bueno, entonces vamos a seguir esto. Bueno, en la contabilidad, la hoja que tienen ustedes delante ahí, que luego explicaré, en definitiva, es un resumen del análisis de esto que tengo yo aquí, que son las cuentas consolidadas de la Comunidad Autónoma de Canarias desde el 1999 al 16. Bueno, yo he excluido las del 99, el 2000 y el 2001 porque estaban referenciadas en pesetas y entonces tenía que hacer todos unos cálculos y además toda esta cuestión, la dificultad que existe es que es un trabajo muy pesado, no tiene ninguna ciencia, pero es un trabajo muy pesado porque esa documentación no está en formato Excel, sino está en formato PDF. Entonces hay que bajársela, transformarla con un programa especial. En fin, la Comunidad Autónoma de Canarias no se ha preocupado de decir, bueno, alguien a lo mejor se preocupa, quiere investigar sobre esto, vamos a ponerle esto en Excel, ¿no? Para que se lo baje fácilmente. Pero no, está en esto. Entonces, bueno, he tomado esas cuentas desde el 2002 hasta el 2016 y ahora explicaré en la segunda parte de esta exposición, de qué va esto, ¿no? Bueno, en las cuentas de la comunidad, pues los impuestos están así referenciados. La cuenta 200 sobre transmisiones patrimoniales, que luego se divide en transmisiones patrimoniales intervivos, actos jurídicos documentados, todos los impuestos especiales, que ahora los vemos en otra lámina, y luego la participación en los recursos derivados del régimen económico fiscal de Canarias. Habla así de recursos derivados porque, como es sabido, y conforme además la regulación que se hizo en el 2003, la comunidad realiza la recaudación, detrae los gastos de gestión y el 58% va a parar a los a los cabildos, a corporaciones locales y el 42% a la comunidad autónoma. Entonces ese 42% es lo que se denomina recursos derivados del régimen económico fiscal de Canarias, ¿no? Bueno, y aquí también se mete por la cesión que hace la Ley 22 del año 2009 de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades autónomas con estatuto de autonomía, pues se mete también en la comunidad, pues meten este impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Recuerdan ustedes que lo acabamos de proyectar en la lámina anterior. Bueno, y entonces y aquí tenemos, por favor, si se fijan en lo anterior, habíamos dicho que aquí teníamos esto, ¿no? Los impuestos especiales, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí nos encontramos todos los impuestos especiales que existen en nuestro sistema tributario, ¿no? Bueno, aquí tenemos además, ven ustedes aquí, la cesión a las comunidades autónomas, los porcentajes que hay de cesión, la competencia normativa de la comunidad, si afecta pueden modificar o no, pueden modificar el impuesto, si están armonizados a nivel comunitario o no, si son cuáles son exigibles en Canarias y cuáles son exigibles en Ceuta y Melilla. Esto es un clásico, lo de Ceuta y Melilla, ya lo saben también los alumnos, es un clásico, ¿no? Es un clásico. Ahora comentaré alguna cuestión más, ¿no? Bien, entonces, esto, claro, esto como el mismo profesor Ferreiro dice, oiga, esto es un gravamen también sobre el consumo, ¿no? Es más, el impuesto general indirecto canario tiene una particularidad, como ustedes saben, ¿no?
en la fase minorista no está grabado, el minorista no graba, pero claro, al minorista, su mayorista le graba el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el minorista? Como no lo repercute al consumidor, lo incrementa en el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, en Canarias existe ahí una distorsión, porque mientras que si estuviésemos hablando del IVA, hablaríamos de incremento de presión fiscal, en Canarias el efecto que tiene el IGIC no es de aumento de presión fiscal, sino aumento de otra cuestión, ¿no? Aumento de la inflación, tiene un efecto inflacionario o inflacionista en este caso, ¿no? Bueno, pero digo, para que vean este cuadro, es que hay un gravamen, ¿no?, el consumo, ¿no? Entonces, el REF, desde mi punto de vista, en esa cuestión se mueve entre un mito, el mito que se creó a partir del año 1852, por no remontarnos a los momentos de la incorporación de Canarias a Castilla, y se mueve entre el mito y la realidad. Y la realidad es que hay que tener un sistema tributario que recaude, como ahora veremos posteriormente, ¿no? Bien, sigamos. Este es el cuadro, ahora visto en general, de cuál es el sistema fiscal español. Vamos a decir, sería preferible decir aquí tributario, pero bueno, permítanme ustedes la licencia, ¿no? Entonces tenemos, vean ustedes aquí los impuestos de la hacienda estatal y autonómica y aquí de los impuestos locales, ¿no? Bien, entonces nos vemos imposición directa, IRPF, mis alumnos ya conocen este cuadrito. Bien, entonces tenemos aquí, o sea que ya vienen, en fin, vienen ya algo así como descansados, no están con nuevas cuestiones, ¿no? IRPF, impuestos de no residentes, sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones, IVA, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aquí con los tres impuestos que agrupa, impuestos especiales sobre primas de seguro y aquí toda la hacienda local, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo opera este asunto en la situación canaria sobre este sistema, ¿no? La primera cuestión, observen ustedes, ¿no?, lo que he hecho aquí. Aquí teníamos IVA al resto de Estado. ¿Qué es lo que ocurre en Canarias? Recursos REF, lo sustituye, ¿verdad? Seguimos aquí, o sea, esta es la primera. Luego otra, imposición personal que grava la renta de las personas físicas. Bueno, lo digo porque en la parte de renta de las personas físicas en actividad empresarial o profesional, pues cabe la posibilidad de dotar reserva para inversiones, ¿no? Por eso hay una incidencia ahí, ¿no? Seguimos. Impuesto personal que grava la renta de las personas jurídicas, impuesto de sociedades, reserva para inversiones. Bueno, ahí además hay otras cuestiones que comentaré posteriormente, ¿no? Bien, y luego aquí impuesto sobre sucesiones y donaciones, que lo he puesto en verde, porque este no es un impuesto REF, pero la comunidad autónoma, pues desde hace 2 años lo ha desarmado, ¿no? Hay una bonificación del 99,9% sobre tributación, lo cual, como también he comentado en clase, pues cada día hace que nos acerquemos más a la concepción tributaria, salvo en renta, pues en muchas cuestiones a Ceuta y Melilla, porque esto que se introdujo en el impuesto de sucesiones y donaciones es prácticamente una copia del artículo 23 bis que se introdujo, como hace poco comentamos, en la ley del impuesto de sucesiones y donaciones para bonificar en Ceuta y Melilla al 99% la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Entonces, a veces uno se queda pensando y dice, oye, es que parece como si el Ministerio de Hacienda considerase que esto es algo colonial y tal, todavía no, oye, pues vamos a poner estas cuestiones, pero bueno, tampoco está mal que nos rebajen los impuestos, ¿no? Bien, y luego tenemos aquí, en transmisiones patrimoniales, pues también nos encontramos, por la incidencia que tiene en la ley 19 del 94, como comentaré. Y bueno, y luego tenemos aquí las cotizaciones sociales. El otro día el profesor Rivero hablaba, hombre, y esto del REF no podíamos llevarlo en el debate que tuvo con Núñez, ¿no? En fin, en vez de todas estas cuestiones, ¿por qué no bonificamos las cotizaciones sociales que están puestas ahí, que desde el punto de vista doctrinal español no las consideramos tributos? Sin embargo, la OCDE sí que las clasifica como tributos. Bueno, pero yo lo he puesto aquí para que vean ustedes que
esas cotizaciones sociales se encuentran también afectadas porque en el título séptimo de la Ley 19 del 94, en todas las cuestiones que se refieren, don José, al registro de buques, el registro especial de buques, en el cual tanto trabajó usted, pues se encuentran también bonificadas, ¿no? O sea que también incide en este asunto, ¿no? O sea que les voy llevando estas cuestiones, claro, me estoy arrimando a mi sardina para mostrarles cómo el REF en la actualidad es que se ha expandido tanto, ha tenido una vis expansiva tan grande que meternos en la doctrina de la garantía institucional exclusivamente restringe una modificación de la disposición adicional tercera, ¿no? Bueno, vamos a seguir. O sea, quiero decirle, vean ustedes todas estas modificaciones. Bueno, pues yo las reflejo aquí. La hacienda pública, en general en el Estado, pues tenemos podemos decir tres planos: la hacienda del Estado, la hacienda de las comunidades autónomas, la hacienda de las corporaciones locales. Y aquí en Canarias, pues bueno, aquí tenemos la especialidad en las corporaciones locales por la parte que recibe del régimen económico fiscal, y la comunidad autónoma, pues por la particular configuración del REF, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Lo cual además me lleva a decir como no sé si los colegas aquí más especializados estarían dispuestos a entrar en un debate o me darán la razón. O sea, desde el punto de vista tributario estamos en un sistema federal. Hay un reparto de competencias, hay un reparto de recaudación, en fin, está un sistema federal, y yo incluso diría con algunos elementos confederales en el País Vasco. Porque desde el punto de vista federal se habla, o confederal se habla cuando existe una hacienda que se opone a la otra, que negocia con la otra. Por ejemplo, las cuestiones del cupo. En las haciendas de régimen general, pues no ocurre eso. Hay una norma, la Ley 22 del año 2009 de financiación, que establece cómo tiene que funcionar la cosa. Otra cuestión es que de vez en cuando alguien se salga de madre y vaya a pedir al presidente del gobierno: oiga, tiene usted que dar... Bueno, pero eso es otra cuestión, pero no hay una oposición en este sentido. Pero yo digo, estamos en un sistema federal desde el punto de vista tributario y con algunas particularidades de confederación, ¿no? Bueno, entonces, al final de todo esto, a mí que me lleva a decir, mire, es que nos encontramos en dentro de nuestro sistema tributario general, una especie de subsistema fiscal canario, que es un conjunto sistematizado y coherente de tributos, vigentes en Canarias en este momento, que atiende a principios tributarios contenidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en las normas de la Unión Europea, y que contribuye a alcanzar un nivel suficiente, o que debe tratar de alcanzar un nivel suficiente de ingresos, con lo que atender la satisfacción de las necesidades públicas, y que puede servir como un instrumento de política económica, ¿no? Bien, es decir, no me estoy inventando la pólvora, es una definición clásica adaptada, podríamos decir, a Canarias, ¿no? Bien, entonces, al final, ¿con qué me encuentro yo aquí? Con el poder tributario del Estado. El poder tributario del Estado, que viene a ser pues lo que ya definió en el plano de la soberanía en el año 1576 Jean Bodin, ¿no?, en su libro de la República. ¿Qué es la soberanía? Pues decía, un alegibus soluta potestas. Es una potestad que no está ligada a la ley. Es decir, es el poder que tiene un Estado para fijar los límites de sus leyes y los límites de sus contribuciones, etcétera. Pues esto es lo que ocurre y esto es lo que se proyecta, desde mi punto de vista, en el REF, en todo ese sistema tributario o subsistema tributario canario, ¿no? Bien, el poder tributario está recogido en el artículo 133 de la Constitución. La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley, principio de reserva de ley. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, y está complementado con el 31.3. Bueno, lo digo porque el poder tributario se define en el 133 y pasamos al 31, donde se establece la reserva de ley en materia tributaria, ¿no? Bien,
O sea que entonces con esta cuestión pues dejo situado este asunto, ¿no? El Estado tiene poder que lo ha reflejado en el régimen económico fiscal y es al que le corresponde las modificaciones y todas las cuestiones referentes a cómo deba ser en el futuro y cómo puede operarse entonces en un proceso de reforma de la Constitución, ¿no? Bien, voy a pasar a hablar algo más del REF ahora ya, ¿no? El término régimen económico fiscal, aunque nos parece una cuestión que existe desde siempre, en realidad el término aparece en la disposición transitoria segunda de la Ley 10 de 60 del año 1969 sobre modificaciones parciales de algunos conceptos impositivos. Ahí se dice, el gobierno, dice ahí, en el plazo de 2 años remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre el régimen económico fiscal de Canarias. Y ahí empieza el término de régimen económico fiscal. Posiblemente creo que ya se ha explicado, se ha dicho, incluso algunos ponentes anteriores que ya con mucha experiencia, incluso Carballo Cotanda lo dice, ¿no? Ante el fantasma que aparecía en mitad de una situación de un régimen, bueno, ya no era una dictadura, no se asusten por lo que digo, no crean que vaya a decir que era un régimen democrático, más que una dictadura ya en aquellos momentos era una dicta blanda. Entonces, ante el fantasma que se erigía allí de, oye, un estatuto y tal de autonomía, de, oye, vamos a inventarnos esta cuestión, un régimen económico fiscal, se lo inventaron y ha tenido un éxito enorme, ¿no? Bien, entonces, en los fundamentos jurídicos de nuestro REF actual están en la disposición adicional tercera de la Constitución, en el reglamento 1911 de 1991 de la antigua Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en el Estatuto de Autonomía, artículo 46 fundamentalmente y 54 que hace también alguna remisión, y en estas dos leyes, 20 del 91, reforma de aspectos fiscales del REF, ley 19 de 1994, reforma de aspectos económicos, en la LOFCA, porque es que esto hay que incluirlo en el sistema de financiación, con lo cual al final terminaré la exposición en este asunto, la ley 22 de financiación de las comunidades y la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, ¿no? Desde mi punto de vista esos son los fundamentos. Y quería decir, vean ustedes lo que pongo ahí entre esas dos llaves en rojo y digo, ¿es este el núcleo del REF? ¿Es esto lo que se debe defender y de donde se trata de sintetizar lo que es el núcleo para proyectarlo en una posible reforma de la disposición adicional tercera? Claro, evidentemente en una reforma de la Constitución no se puede meter todo el contenido normativo de esto, porque es que entonces estaríamos haciendo, en vez de hacer algo así como una Constitución con 8 o 10 títulos, tendríamos que hacer una Constitución con 52 títulos, uno para cada provincia española, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que habría que sintetizar de esto aquí dentro, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver si yo logro explicar un poco más. Los antecedentes de nuestro régimen actual son el REF histórico, aquello que se creó, a lo cual le dedicaré un par de palabras más para contarles alguna pequeña anécdota que posiblemente, no sé si ustedes conocen, algunas anécdotas de sangre relacionadas con el régimen especial fiscal canario. REF histórico, los antecedentes ya, como dicen la mayoría de los comentaristas, ¿no? El profesor Ferreiro, el profesor Clavijo, el profesor Génova, todos los que han comentado, el origen, la ley, el REF del año 1852, la ley de Cabildos, la ley 30 del 1972 y las dos reformas de los años 90, con lo cual llegamos al régimen actual. Si lo quieren ver ustedes así de otra manera, pues diríamos en flechas que todos al final pues han venido a contribuir en su granito en mayor o menor medida en lo que es la conformación del REF actual, ¿no? Cada uno ha ido aportando cosas, como trataré de comentar, espero con la mayor brevedad posible, porque si no, no me va a dar tiempo, porque es que tengo tantas cosas que contarles que pues podríamos estar aquí una semana, pero claro, no me aguantarían tanto tiempo, ¿no? Bien, digo que estos son puestos en una perspectiva de cómo funciona este asunto. La reforma del REF de los años 90, que es la última,
se proyectó en dos normas, ¿no? La primera norma fue la que modificó los aspectos fiscales, la Ley 20 del año 91, que es la que crea el IGIC, la que crea el antecesor inmediato de la IEM, que era el APIC, como ustedes saben, elimina, o deroga el Fondo de Previsión para Inversiones y crea además pues una serie de incentivos en inversiones en Canarias, tanto en lo que son actividades empresariales o profesionales o en el impuesto de sociedades, ¿no? Y luego los aspectos económicos y fiscales, la Ley 20 del año 1994, es decir, la composición del REF actual pues tiene estos dos, ¿no? Lo que diríamos aspectos económicos, la ley 20 del 94, los aspectos fiscales, la del 91, y además ahora, como ustedes recordarán, tenemos un proyecto de reforma sobre esto que está en el Parlamento y que el Gobierno de Canarias, pues no sé si con razón o sin razón, posiblemente con mucha razón, se queja del retraso que hay por todas las dificultades políticas que concurren ahora mismo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero bueno, esto está ahora mismo, hay un proyecto de reforma, ¿no? Muy bien, bueno, el inicio del camino, por comentar, no quiero dedicarme mucho a esto. El inicio del camino, pues como ya lo conocemos, en el año 1487, cuando se otorga por los Reyes Católicos o se exonera a Gran Canaria del pago de las alcabalas. Como ya se ha dicho, la alcabala era un impuesto indirecto, podríamos decir unas características algo así similar a un impuesto de transmisiones patrimoniales. Se exonera también se impone solo el 3% en el almojarifazgo, que era un impuesto, un arancel a la importación. Y bueno, este almojarifazgo, como también trato de poner en evidencia en este curso de todo esto, o sea, la tributación no ha sido una cuestión estable, no ha ido moviéndose, ha ido incrementándose, etcétera. Es más, siempre ha habido una tensión dinámica entre Canarias y el Estado central, ya sea la monarquía, como veremos ahora, la monarquía de los Austria o de los Augsburgo, y luego la monarquía borbónica a partir de 1714, ¿no? Bien, pues seguimos aquí, no me voy a extender, pero lo que sí quiero ponerles de manifiesto es que, ven, por ejemplo, en el año 1501, se crea lo que se denominó el haber del peso. El haber del peso pues, era un impuesto a la importación que se llamaba haber del peso, esto porque era el peso de la mercancía que se importaba, ¿no? Bueno, pues este haber del peso, por eso dije antes, les puse la dinámica aquella, como cada REF o cada concepción ha ido aportando a nuestra situación actual, pues este haber del peso es el antecedente en la Ley de Cabildo de 1912, cuando se crea el arbitrio insular a la importación y exportación de mercancías. Es una especie de antecedente, ¿no? Esto me lo voy a saltar, solamente quiero ponerles de manifiesto, pues esto, ¿no? Que en 1657 pues hay ya incidencias porque se tratan de imponer más impuestos, en el año 1778 lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, no voy a... Pero... O sea, si aquello se refería a las franquicias aduaneras, las franquicias comerciales era lo mismo, ¿no? En relación al comercio interno, unos artículos estaban más intervenidos que otros, pero ninguno prácticamente se escapaba al control municipal. Por ejemplo, se necesitaba licencia en Gran Canaria para vender mantenimientos de toda clase traídos de fuera de la isla, ropas hechas y usadas por haber sido causa de la peste en 1523, etcétera. Hay una constante intervención en estas cuestiones. O sea, quiero decirle que un régimen de franquicia a la importación y al consumo no ha existido propiamente nunca, ¿no? Pero ahora quiero contarles una pequeña anécdota. No sé si saben que en el año 1720 hubo un motín del tabaco en Santa Cruz de Tenerife que costó una serie de vidas. Bueno, se los voy a explicar muy brevemente porque quería poner algunas anécdotas también en este asunto, ¿no? En 1718, piensen ustedes que en 1714 se termina la guerra de sucesión, no de secesión en Cataluña, sino de sucesión por la pugna entre los
austracistas, los partidarios de Carlos de Austria y los partidarios de Felipe, el que sería Felipe V, la guerra que dura un montón de tiempo, inserta en la Guerra de los 30 años europea. Bueno, pues en 1718, ya siendo Felipe V el rey de España, una de las propuestas fiscales que tiene es hacer un control estricto del monopolio del tabaco, tanto en la producción como en el consumo. Todo, un control estricto. Y entonces en Canarias existía un caos enorme, donde todos participaban del extraperlo del tabaco. La iglesia en los conventos, el capitán general que era el jefe de todo el asunto, las clases pudientes, existía una gran, en fin, pues una situación de esto, de el tabaco desestancado, ¿no? Entonces en 1718 el rey Felipe V nombra intendente del tabaco a Juan Antonio Ceballos. Como dicen las crónicas, un funcionario contumaz, duro, que vino dispuesto a poner esto en orden, como Dios manda, ¿no? Bueno, entonces llegó a la sociedad tinerfeña y claro, el problema es que se enfrentó a toda la clase pudiente, porque era imposible tenerlos bajo control. Pero, bueno, eso se llevaba más o menos, pero se lo querían cargar, ¿no? Y entonces, en 1720, allá sobre abril, una cosa, Ceballos cometió un error, porque uno de sus criados, que era mulato, se amancebó con una señora libre. Y entonces, Ceballos, pues, quiso castigarlos, ¿no? Y entonces condenó a la pareja excediéndose de sus facultades jurídicas porque no tenía competencias en la jurisdicción penal para castigar. Y entonces castigó a la pareja a la pena de argollas. Y entonces eso motivó motín popular. De tal manera que el 18 de junio del año 1720, como se describe luego en la sumaria de todo el proceso, lo describe la esposa de Juan Antonio Ceballos, Juana Arévalo, de origen extremeño, una turba de como 900 o 1000 personas atacaron la casa de aduanas o la construcción, lo que se estaba construyendo en la casa de aduanas en la bocana del puerto, que además había sido ordenada por Ceballos en contraposición al capitán general, que era el que tenía el mando y las facultades para organizar todo eso. De tal manera que a Ceballos lo mataron, ¿no? Pero claro, lo mataron y unos días después toda la clase pudiente, el capitán general, etcétera, etcétera, todos saben dónde se vinieron y dejaron Santa Cruz vacía, a la laguna. Se vinieron a la laguna y dejaron a Ceballos solo. Lo mataron. Porque ni la guarnición del castillo de San Cristóbal ni nada salió en su defensa y lo mataron allí, ¿no? Bien, pero claro, dándose cuenta el asunto y la reacción real que iba a haber, pues organizaron una represión enorme, ¿no? De tal manera que el día, o sea, eso fue el 18, el día 26 de junio, antes ya habían apresado a 24 personas, de las cuales 12 fueron declaradas reos de muerte, condenados a garrote vil. Pero por lo visto el verdugo era muy inexperto y producía grandes dolores a los reos. Entonces decidieron construir horcas, pero la pena en aquellos momentos era mucho peor, ¿no? Porque no solo te mataban, sino luego arrastraban el cadáver boca abajo, lo llevaban a las murallas, lo exponían y luego a los 12 le cortaron la cabeza y pusieron las cabezas, 3 cabezas dentro de Santa Cruz, 3 en el camino hacia la laguna y otras 3 hacia Güímar, ¿no? O sea que imagínense ustedes cómo se trataba en aquellos momentos a los disidentes de la situación fiscal especial en Canarias. No se lo vayan a decir ahora a ninguno de los políticos, no sea que se vayan a asustar, ¿no?
Bien, bueno, entonces empieza el siglo XIX, en 1800, y hay una tendencia unificadora en todo el Estado. Voy a pararme solo momentáneamente, bueno, antes del año 1852, perdón, en el arancel de aduana de los años 40 del siglo XIX. Ahí se trata de establecer un arancel, bueno, que en cierta medida era librecambista en algunas cuestiones y proteccionista en otras. Pero el problema fundamental es que era librecambista en la importación de paños, y eso generó pues una rebelión en Cataluña también, que fue duramente reprimida por el general Espartero. No sé por qué me recuerda, porque Espartero regresó de Barcelona, donde se trasladó a mitad de noviembre del año 1842, se trasladó a Barcelona y regresó a Madrid después de haber ordenado el bombardeo de Barcelona, donde según las estadísticas se dispararon 1014 proyectiles que destruyeron 462 casas y produjeron 20 víctimas. Se detuvo un montón de gente y se fusiló a 100 personas, y Espartero regresó a Madrid el 22 de diciembre del año 1842. Qué coincidencias de fecha. Uno estudia esto, se lee esto y dice, oye, qué cosas más sorprendentes. Y fue cuando Espartero pronunció aquella famosa frase que le costó luego el puesto, que dijo que para que existiese tranquilidad en Cataluña había que bombardear al menos en Barcelona una vez cada 50 años, ¿no? Dijo el bueno de Espartero. En fin. Bueno, el caso concreto es que ese arancel se trató de aplicar en Canarias, y eso motivó pues la oposición también de las clases y de los políticos canarios, y eso es lo que lleva al año 1852 a la aprobación del Real Decreto del año 1852 de Bravo Morillo. No me voy a parar ya más en esto, porque si no voy a tardar mucho. Bueno, pero lo que sí, el análisis de ese Real Decreto pone de manifiesto algunas cuestiones, ¿no? Que existe gravamen en la importación de granos a las islas. Además, existen derechos impuestos a la importación del tabaco. Existen derechos a los puertos y faros que se exige al 1%, etc. El Real Decreto era librecambista en algunas cuestiones y en otras no. O sea que, bueno, sí, efectivamente, pues como se afirma, establecía franquicias a la importación, pero no en todas, ¿no? Bien, esto me lo salto y vamos a la ley de creación de Cabildo. O sea, en 1852, origen de las franquicias a la importación, y en 1912, origen con la ley de Cabildo, pues de los arbitrios, ¿no? El artículo 5 de la ley de Cabildo pues establece que la hacienda de los cabildos estaba constituida por los arbitrios y demás recursos autorizados por la ley municipal, etc. Y entonces estos fueron los arbitrios: arbitrio a la importación, arbitrios de alcoholes y aguardientes, exacción sobre gasolina y arbitrio sobre el tabaco. Muy bien. Entonces, se crea una estructura con esto de los arbitrios. El territorio canario no era una zona, podríamos decir, aduanera delimitada. Entraba una mercancía, por ejemplo, antes del año 1972. Es decir, desde la ley de los cabildos hasta la ley del REF. Entraba una mercancía en Lanzarote, estaba grabada por el cabildo en Lanzarote, pasaba a Fuerteventura, la grababa el cabildo de Fuerteventura, pasaba a Gran Canaria, la grababa, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos ahora que a partir del año 1972 es diferente, ¿no? En la ley 30 del año 1972, de 22 de julio, pues es otra de las cuestiones importantes, es el antecedente real de lo que tenemos, donde se establece un REF económico y un REF tiene aspectos fiscales, y entonces solo quiero que se fijen en esta cuestión, o sea, en los aspectos económicos, pues tenemos aquí medidas en el sector industrial, relación importación-exportación, sector financiero y agrícola. Y aquí en la importación a la exportación, vean ustedes donde está aquí el antecedente de la disposición adicional tercera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Dice:
en el caso de una futura vinculación de España a áreas o comunidades económicas supranacionales, en las negociaciones correspondientes se tendrá en cuenta para su defensa la peculiaridad que supone dentro de la Comunidad Nacional el régimen especial de Canarias, ¿no? Entonces ya empieza a plasmarse esto, ¿no? Y en cuanto al REF fiscal que se crea en ese momento, la Hacienda Estatal Especial en Canarias pues tiene las particularidades en la imposición directa, sociedades y IRPF, Fondo de Previsión para Inversiones, en la imposición estatal indirecta, particularidades en el Impuesto General de Tráfico de Empresas, Impuesto sobre el alcohol, cerveza, y en la Hacienda Local Especial Canaria, los arbitrios a la entrada de mercancías y el arbitrio sobre el lujo, el arbitrio de entrada de mercancías con la tarifa general y la tarifa especial, y como les digo aquí, ven, después del año 1970, la mercancía que entra en todo el territorio de la comunidad. Existe un órgano recordador, la famosa GIAI, la GIAI, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? Bien, entonces se produce la reforma esta de los años 90, la primera, y aquí tenemos, quiero llamarles la atención sobre esto, la ley de 20 del año 1991. Vean ustedes el complejo de la ley, pero no les... Bueno, teníamos aquí lo que me llama el IJIC, se crea el IJIC, se crea el APIN, que posteriormente es el AYEM, se transforma en AYEM, pero quería llamarles la atención sobre esto. En el libro tercero se crean incentivos fiscales a la inversión, régimen transitorio del FPI, extingue, antecedentes de la RIC, deducción por inversiones en Canarias, artículos 95 y 96, dos artículos que han generado en los últimos años polémica constante, ¿no? Una, la compensación del hecho insular, y otra, la distribución de programas de inversiones públicas, ¿no? No vamos a leer los artículos para no extendernos, léanselo ustedes y luego si tienen interés, pero estas cuestiones, ¿esto es lo que debe ir en el núcleo o no debe ir en el núcleo? ¿O solo lo que se entiende clásico por el núcleo, ¿no? Bien, la reforma de los aspectos fiscales incide pues dentro de la imposición especial, estatal especial, pues el arbitrio insular sobre insular a la entrada de mercancías desaparece, el arbitrio sobre el lujo también. Dentro de la imposición estatal nos encontramos con la desaparición, como hemos dicho, bueno, del Impuesto General de Tráfico de Empresas, y en sociedades desaparición de esto, ¿no? Y entonces la estructura fiscal del nuevo REF es esto: Impuesto General Indirecto Canario, arbitrio de la producción e importación de mercancías e incentivos fiscales a la inversión privada. Dentro de los incentivos, como hemos dicho, teníamos el régimen transitorio del FPI y la deducción por inversiones que se crea en el artículo 26, que sigue vigente. Y bien, nos pasamos a la ley 19 del año 94, el otro gran momento, ¿no? Esto es solo para que vean ustedes en la exposición de motivos, pues hace referencia a principios estratégicos: mantener una presión fiscal menor que la media del resto de España, crear una estructura impositiva equivalente a la existente en el resto de España y de la Comunidad Económica Europea, crear una zona especial, potenciar simultáneamente, toda una serie de principios que luego se van a desarrollar en esta estructura: finalidad de la ley, transportes y telecomunicaciones, compensación de la ley, etcétera. Todas estas cuestiones que están, al menos en esta parte, salvo esta cuestión, quinto, zona especial, régimen jurídico, zonas francas y registros especiales de buque, esto no, pero esta parte sí que está en proyecto de reforma. ¿Y qué es lo que creo que habría que sintetizar? Los principios que deben llevar a la modificación de la disposición transitoria. Bien, vamos a ir a esto. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues yo creo que casi que habría que hacer es un frente común con los vascos, por así decir, por hacer un chiste, con los vascos, porque dice, la disposición primera dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, refiriéndose a los vascos y navarros, ¿no? La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución de Estado. Y en Canarias, pues se dice: la modificación del régimen económico y fiscal requerirá informe previo de la comunidad autónoma. Solo esto. Si queremos meter más, esto hay que modificarlo,
Y pues yo poco menos que hay que ir a un frente común con esto para que se establezca una cuestión de carácter similar, ¿no? Bueno, pero entonces ahora nos encontramos, voy a dedicarle unas palabras a los datos que ustedes tienen, ¿no? Y qué es lo que ocurre con el proceso de financiación. Nosotros tenemos, ¿y qué es lo que representa el régimen económico fiscal y Canarias aquí? Si nosotros tenemos aquí unas tijeras aquí donde esto representa el gasto que desarrolla el Estado, los entes públicos, y aquí los ingresos, si aumentan los gastos y aquí disminuyen los ingresos porque la presión fiscal se baja, pues esta tijera no se puede cerrar de ninguna manera. La única manera es incrementar los ingresos y dejar los gastos igual o bajar los gastos para que se cierre ese diferencial existente, ¿no? Vean ustedes las cuestiones siguientes, ¿no? No, perdón. Imagínense ustedes los gastos de las administraciones públicas en estos momentos. Esperen, ¿por qué? Los gastos de las administraciones públicas en estos momentos, un momentito, la administración local gasta de todos los presupuestos, de todos los ingresos totales, un 11%, la administración central un 23%, la administración regional 32% y la seguridad social en pensiones 34%. Esto tiene que financiarse a través de los ingresos públicos. Es imposible que un estado de bienestar funcione sin esto, ¿no? Bien, en los presupuestos generales del Estado, pues esto es actuaciones de carácter económico. Los ingresos, los gastos que se han hecho son de 27.000 millones. Actuaciones de carácter general, deuda pública, intereses, etcétera, 195.000 millones. Servicios públicos básicos, justicia, defensa, seguridad, 18 millones. Gasto social, pensiones, desempleo, 201.000 euros. El sistema tributario tiene que financiar esto. Si el régimen, lo que no puede hacer el régimen económico fiscal es soplar y absorber. No puede decir, oye, bajamos los impuestos en Canarias y que luego nos lo complemente el Estado con financiación de la comunidad autónoma. Eso es imposible. Entonces, bueno, pues hay que ir a un proceso de ordenación y de modificación, pero insertado dentro del bloque constitucional correspondiente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los datos que ustedes tienen ahí, que les voy a comentar alguna cuestión, ¿no? Como les he dicho, todos esos datos que tienen ahí es el resumen de las cuentas generales de la comunidad autónoma, ¿no? Aquí tienen ustedes pues toda la recaudación que se hace de impuestos indirectos, no, aquí hay un corrimiento, impuestos, no, digo bien, impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y precios públicos, etcétera. Aquí tienen una descripción de todo y aquí tienen los acumulados, ¿no? Estos acumulados los siguen aquí debajo y, bueno, vamos a pasar aquí para que vean ustedes la evolución total de los ingresos en Canarias, pues ha seguido esta curva, ¿no? Desde el año 2002 hasta el 2015, hasta el 2016. ¿No se ve ahí? Bueno, ha seguido esta curva, donde se ve que aquí, observen ustedes, en el 2009 hay una caída. ¿A qué se debe esa caída? Pues entre otras cuestiones, aparte de la crisis y de la recaudación, fundamentalmente a el cambio de modelo de financiación de las comunidades autónomas. La ley del 2009 empieza a sentar estas cuestiones y la caída, ¿no? Bien, algunas cuestiones más. Evolución de la participación en el REF que ha seguido el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, el 42% que recibe de toda la recaudación del REF, ¿no? Pues han visto ustedes que va a empezar en el 2002 aproximadamente en 400 millones de euros, ha subido. Aquí hay un pico de caída que sembró el pánico en el Gobierno Autónomo de Canarias y que fue, entre otras cuestiones, aquello que tuvo lugar el incremento del tipo impositivo en
el tipo general, ¿no? La subida al 7% y, bueno, la recuperación que hay aquí de los ingresos tributarios del REF. Si comparamos la recaudación entre impuestos directos e impuestos indirectos, impuestos directos los tenemos aquí. Observen ustedes que los impuestos indirectos, si las cuentas de la comunidad autónoma son correctas, los impuestos indirectos se están recaudando más en Canarias que lo que es los impuestos directos, ¿no? Hay una mayor recaudación. Pueden ustedes verlo si quieren ahí en los datos que tienen, no me voy a parar. La evolución de los ingresos generales del REF. Ya no me refiero a la recaudación, sino los ingresos generales que luego se reparten entre comunidad autónoma y corporaciones locales, ¿no? El IJIC, pues, que es el gran recaudador, ¿no? Perdón, un momentito. Es el gran recaudador, pues ha ido pasando de una recaudación de unos 800 millones de euros a, esto está puesto en unidades de 1000, ¿no? 800 millones de euros ha pasado, pues fíjense ustedes, a recaudar pues aproximadamente unos 1.600 millones de euros, ¿no? Esta es la liquidación, recaudación de la liquidación total, pues donde tenemos aquí los rendimientos del REF, liquidación total, acumulado de IJIC, bueno, en estos momentos no existía AYEM, pues el acumulado de IJIC y AYEM aquí, más la recaudación procedente a las matriculaciones, que las tenemos aquí, que la comunidad autónoma las computa conjuntamente, y para que ustedes vean, o sea, cómo crece la presión fiscal en ese tramo, sencillamente, no en general en Canarias, sino la presión fiscal en los recursos obtenidos del REF, ¿no? La presión fiscal, pues es la total de la presión fiscal partido por Producto Interior Bruto de Canarias, y lo único que hago es aquí, bueno, pues hacer varias sumas, ¿no? Con el mismo denominador, pues que nos queda la misma cantidad. Entonces nos vemos aquí, ven, miren, la presión fiscal en Canarias referida al REF. Si ha habido una recaudación, observen ustedes esto aquí, ¿no? Recaudación del REF 943 millones de euros. Impuestos directos que no están referenciados, bueno, que están aquí 495 millones de euros. El Producto Interior Bruto de Canarias está medido aquí en unidades de 1000, son 30.246 millones de euros, ¿no? O sea, el Producto Interior Bruto en Canarias en estos momentos, en el año 2016, fueron medidos en 42.607, desde luego nos da una medida del incremento que ha habido, ¿no? La presión fiscal del REF, es decir, dividiendo los ingresos, la recaudación del REF por el Producto Interior Bruto de Canarias, pues está aquí, 3,12, etcétera, 3,22, está siempre oscilando entre 3 y algo y 3, lo cual nos conduce a pensar que esa presión fiscal tampoco es tan alta. Y entonces el debate político que existe entre unos que dicen que hay que bajarlo y otros que hay que subirlo, hay que interpretarlo más como una posición política más que como una posición técnica, ¿no? Porque hoy en día existen unos mecanismos informáticos que nos permitiría estar poco menos que dando la presión fiscal online, casi día a día, con lo cual se podría ver si es conveniente o no es conveniente al margen de opiniones políticas, ¿no? Bien, la presión fiscal, pues ya la ven ustedes aquí recogida, la presión fiscal de REF, y la imposición, aquí tienen la presión fiscal en la imposición directa, pues cómo se ha movido, ¿no? Y aquí la tienen ustedes recogida, pues cómo ha ido variando, ¿no? La imposición en los impuestos directos se ha incrementado de esta manera a 1,64, mientras que la otra ha subido a 3,12, ¿no? Bien, y para terminar ya, creo que me he pasado unos minutos, bueno, ¿cómo son los recursos que reciben las comunidades autónomas? Y que creo que es donde hay que imbricar todas estas cuestiones. Pues los recursos que reciben las comunidades autónomas para su sistema de financiación, es que no se los he dicho, pero conviene ustedes que miren una cuestión aquí, ¿no? La principal fuente de
ingresos de la comunidad son transferencias corrientes que provienen de los mecanismos de financiación del Estado, ¿no? Este es 2.247 millones en el 2002 y en el 2016, bueno, pues hay una merma, ¿no? De todas maneras, yo aquí no he tenido en cuenta para el cálculo de estas cuestiones el proceso inflacionario. Es posible que haya alguna modificación en esto, pero bueno, voy a terminar con esta cuestión aquí ya. O sea que la financiación de las comunidades autónomas se realiza a través de tributos cedidos totalmente, que son estos: patrimonio, transmisiones, electricidad, etcétera; tributos cedidos parcialmente, IRPF, IVA y todos los impuestos especiales al 58%, como les he dicho antes, y transferencias de garantía de servicios públicos fundamentales, etcétera, ¿no? Esto se ve aquí, en este cuadro. Tienen ustedes el modelo de esquema del 2009, la estructura básica, ¿no? Aquí tenemos necesidades financieras, servicios fundamentales y servicios, perdón, no fundamentales y fundamentales. Vamos a saltarnos esta cuestión aquí y a fijarnos aquí. Fondo de suficiencia global. ¿Cómo se financia todo esto? Si en los tributos que tiene la comunidad autónoma, que hay que planteárselo como cedidos, están los tributos del REF y los ingresos que genera son inferiores a los del IVA, la diferencia a financiar por las transferencias de garantía y todo lo demás aumentan, y entonces esto pues hay que compensarlo de alguna manera. El Estado va a pedir compensación. Y ahora sí que termino con esto. No termino de entender la posición que se afirma, y no la quiero leer, la posición que se afirma por parte del Gobierno de Canarias relativo a la posición de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación. He oído que el Gobierno autónomo dice que no se va a tener en cuenta para el cálculo de todas estas cuestiones los rendimientos del REF. La posición de la Comisión de Expertos no dice eso, dice que habría que tenerlos en cuenta para hacer este cálculo. Entonces, conclusión, la reforma de la disposición adicional requiere un análisis de toda esa cuadro dispersos de normas para sintetizar cuál es el núcleo que hay que llevar. Desde mi punto de vista, el núcleo tradicional no es suficiente para ver qué es lo que hay que englobar ahí. Y por último, todo el sistema de recaudación de los tributos REF hay que englobarlos dentro de los fondos de financiación de las comunidades autónomas y ajustar ahí esas cantidades, porque no va a aceptar el Estado otra posición diferente que implique que queden fuera todos los tributos del REF y que haya que financiar el diferencial con gastos de transferencias por parte del Estado, ¿no? Y con esto sé que me he pasado un poco, pero bueno, con esto termino. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo, pues encantado, puedo contestarle. Dígame, don Miguel Ángel. Sí, salud. Primera pregunta, ¿a ti te parece justo el sistema dicotómico de tributario del Estado español? ¿Qué posibilidades hay de cambiarlo? O si desde el punto de vista constitucional o vía otra forma de serlo, ¿me entiendes? Pero no he entendido, cuando refiere a dicotómico, ¿en qué sentido? Dicotómico es porque que todo el Estado español tiene un sistema de sin embargo los países del norte, es decir, País Vasco y Navarra, tienen otro sistema. Entonces, ¿se puede, a ti te parece justo esto? Y segunda cuestión, ¿es posible vía constitucional cambiar este sistema o a través de otros mecanismos? Bueno, vamos por la última parte. La modificación de ese sistema vía constitucional implica la modificación de la disposición adicional primera que he citado antes, donde se establece el asunto, por denominarlo así, vasco. La existencia del sistema vasco en sí no es justa ni injusta, siempre y cuando existan unos mecanismos de cuantificación que dejen claro por qué se recibe unas cantidades y se queda, como es sabido, la comunidad vasca y la navarra lo que hacen es recaudar
los tributos que en otras partes recauda el Estado y le da a la comunidad autónoma, y es al revés. Entonces, lo que no queda claro y lo que se ha criticado en este último proceso es que han adjudicado unas cantidades sin determinar por qué esas cantidades. Entonces, la justicia o la injusticia no creo que esté en que exista o no exista, sino en cómo se determina la cuantificación. Pero la modificación de eso precisa la modificación constitucional. Y lo otro, lo único que hay que establecer es una cuantificación clara de por qué una cosa y por qué la otra. Es lo que puedo decir, ¿no? Puedo contestar en ese asunto. ¿Más preguntas? Pues nada, muchas gracias. No hay más preguntas. Bien, pues ya estamos cerca de la hora de terminación. Agradecer al profesor su magnífica lección, como él la calificaba al principio, y agradecerles a todos su presencia aquí esta tarde. Ha hecho un recorrido a lo largo de todo el REF, desde el principio histórico hasta estos momentos actuales donde se están desarrollando las discusiones en torno a las modificaciones del régimen económico y fiscal. Y también, como digo, agradecerles a todos la presencia, sobre todo la cantidad de gente joven que se encuentra esta tarde aquí, que es en esta sociedad que tiene más de unos 240 años de vida antes de la Revolución Francesa, y entonces el tener Sabia viva aquí pues nos congratula muchísimo a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. La próxima conferencia de este ciclo va a ser el lunes 18, sí, sobre los incentivos fiscales en materia de temas audiovisuales, y pues si contamos también con la presencia de ustedes será un placer. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.